Cuando yo era pequeña, yo lo recuerdo el manglar que eran unos inmensos manglares. Eso eran unos conchalimos grandísimos. Para nosotros el manglar es muy importante, no solamente para la concha, hay para todas clases de especies que vienen a desovar dentro de los manglares. El manglar para mí es como una fuente de trabajo, para mí y mi familia, porque ayuda a que llevamos el pan a la casa, ellos puedan subsistir de esa manera. Nosotros que somos oriundos de este lugar, que nos hemos criado en este ambiente donde el manglar ha sido un sostén para las especies, que pudimos vivir esos tiempos cuando niños, cuando las especies abundaban, hoy nos damos cuenta que eso ya no existe por motivo de que se talaron los manglares. Ayuda en Acción trabaja en el territorio en un proceso a largo plazo, entre 12 y 15 años. El proyecto Mujeres Resilientes frente al Cambio Climático en los manglares de Bunche y Sálima y la Reserva Costera Marina Galera San Francisco busca principalmente la gestión sostenible como tal. Yo me boté a la concha, me llevó mi mamá a la edad de 10 años. Es trabajo coger la concha. Es trabajo porque hay harto vején, hay harto zancudo, le pican los peces sapos. Y cuando uno le pican los peces sapos, ya no puede conchar. Dentro de la organización somos puras mujeres. La mujer tiene todo el derecho, no solamente el hombre, de trabajar, sino que empoderarnos de nuestros productos, ponerle una marca para que lleve nuestro nombre y hecho por nuestras manos de nosotros. El control y la vigilancia del manglar consiste en estar constantemente controlando para ver si hay desechos o si el manglar está un poco seco o si las especies como las conchas están escasas o no. Herramientas utilizamos los drones para vigilarlos desde el aire o también las lanchas que nos podemos trasladar alrededor del manglar. Las amenazas más es con los camaroneros y los carboneros, que no nos sigan talando lo poco que nos han dejado los camaroneros. No solamente que se lo taló por el sistema de las camaroneras, sino los productos químicos que utilizan en las camaroneras. Entra el agua limpia, pero cuando sale esa agua ya sale contaminada. Se han desarrollado investigaciones y una de esas investigaciones es la cuantificación de la cantidad de carbono azul que está capturando el ecosistema manglar. Lo que nos ha demostrado, ha evidenciado, es que los manglares de Bunche y de Sálima están degradados. Ayuda en Acción para nosotros ha sido de trascendental importancia. Primero porque no solamente nos ha ayudado con el cultivo del pez chame, sino que también hemos sido involucrados en la conservación del medio ambiente. Estamos convencidos que el manglar puede ser regenerado. Lo que hemos hecho ha sido reforestar 5 hectáreas de manglar. Queremos que haya más manglar para poder que la concha se expanda. A mí me gustaría ver el manglar libre de desechos y manglares ampliados. Regresar el tiempo que yo era pequeña, tener nuestros manglares y que no haya camaroneros. Para Ayuda en Acción, el manglar es vida, es un ecosistema que genera justamente ese valor ambiental, ese valor cultural en la zona. La gente vive del manglar. Sin manglar no seremos nadie, sinceramente.